Hola, en este video queremos contarte sobre la gasificación. Para ello, esta exposición contará con distintos momentos, empezando por una introducción y finalizando con un mensaje para llevar. Nuestro equipo está conformado por Angie Esteban Higuarín, Hola. Andrés Felipe Amaya Hola. y mi persona Luis David Botero, estudiantes de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana. El calentamiento global ha provocado cambios drásticos en las condiciones climáticas en todo el mundo. Una de las principales causas del calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero, las cuales se liberan al medio ambiente debido a diversas actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, las emisiones de automóviles y centrales eléctricas, entre otras, que son las principales razones del aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra. Con el fin de limitar la emisión de gases de efecto invernadero, manteniendo la calidad de vida, los esfuerzos científicos se dirigen al desarrollo de recursos energéticos limpios y renovables. La biomasa es uno de ellos, puesto que está ampliamente disponible en la naturaleza y abarca todos los compuestos orgánicos obtenidos de plantas y animales. Se ha estimado que alrededor del 14% de la energía total requerida en el mundo se satisface con este material. Sin embargo, el principal inconveniente de la biomasa es su volumen, el cual dificulta su transporte, manipulación y almacenamiento. Esto motivó a los investigadores a desarrollar procesos de conversión para transformar la biomasa sólida en formas líquidas y gaseosas, que puedan ser fácilmente transportadas, manipuladas y almacenadas. Estas rutas de conversión se pueden dividir en dos principales categorías: ruta termoquímica y ruta bioquímica. En la ruta bioquímica, la conversión puede ser a través de digestión aerobia, anaerobia, entre otras. Y por otro lado, en las termoquímicas destacan la pirólisis, la gasificación, la licuefacción y la combustión. En este sentido, enfocándonos en la gasificación, esta es una técnica donde un sustrato carbonoso como el carbón, el plástico o la biomasa es transformado en un gas combustible por descomposición térmica y reacciones químicas a altas temperaturas, mayores a 700 grados centígrados, en presencia de un agente gasificante como aire, oxígeno, vapor de agua, hidrógeno e incluso dióxido de carbono y nitrógeno, o una combinación de estos agentes. En términos generales, la gasificación es una interacción entre un combustible y un agente gasificante para generar una mezcla de gases combustibles como monóxido de carbono, hidrógeno, metano y otros, como gas de síntesis, que pueden ser oxidados para generar energía o ser usados como precursores de productos químicos como etanol. En el proceso de gasificación también se generan en menor medida cenizas y compuestos condensables como el alquitrán. La calidad del gas producido está asociada a su poder calórico y a la cantidad de alquitrán y particulado presente en el mismo. Este gas puede ser utilizado con fines energéticos para la producción de calor y o electricidad con el empleo de hornos, motores de combustión interna, microturbinas a gas, entre otros. La gasificación ofrece algunas ventajas, como que es poco contaminante y requiere menor cantidad de agua comparada con otras técnicas como la combustión directa, además de que ayuda a reducir los gases de efecto invernadero al utilizar biomasa y no combustibles fósiles. No obstante, en la actualidad presenta algunos inconvenientes, como que requiere de plantas industriales con altos costes de inversión. La gasificación se divide en 4 etapas: el secado, la pirólisis, oxidación y reducción. Siguiendo con el ejemplo de biomasa, esta primero se calienta y se seca usando temperaturas entre 100 a 150 grados, lo cual se representa en la ecuación que se está mostrando en pantalla. Esta reacción es endotérmica, al igual que la del proceso de pirólisis, donde se degrada térmicamente la biomasa a temperaturas entre 500 y 600 grados centígrados. En la pirólisis se generan residuos carbonosos o char, gases condensables, son hidrocarburos ligeros y pesados, y también gases no condensables como metano, vapor de agua, monóxido de carbono, hidrógeno y dióxido de carbono. En la fase de oxidación se libera la energía necesaria para desarrollar el resto de fases para la gasificación. La reacción exotérmica de esta fase se presenta en este momento en pantalla. Ahora, la etapa de reducción se hace simultáneamente con la de oxidación, y es donde reaccionan el residuo carbonoso con vapor de agua, dióxido de carbono e hidrógeno, y los gases reaccionan entre sí para producir la mezcla de gas final, obteniéndose como resultado las reacciones que se muestran en pantalla.
Sin embargo, en términos generales, según Martínez, las reacciones típicas de un proceso de gasificación con cualquier compuesto carbonoso a 25 grados centígrados con su respectivo calor de reacción son las que se presentan en la tabla que vemos en pantalla. En la gasificación se deben tener en cuenta parámetros fundamentales como temperatura, tiempo de permanencia y agente oxidante. La temperatura va a definir los procesos de pirólisis, oxidación y reducción, ya que estas se dan a rangos de temperatura diferentes como se logra visualizar en la diapositiva. Además, el tiempo de permanencia va a permitir a mayor temperatura y tiempo de reacción entre la biomasa y el agente oxidante obtener mayor proporción de gases de síntesis o combustible. Por otro lado, el agente oxidante ya sabemos que puede ser aire, O2, CO2, vapor de agua o una mezcla de estos, y esto va a producir distintas características de reacción. Por ejemplo, la gasificación con aire produce un gas pobre con un poder calorífico entre 4 a 7 milijoules sobre Newton por metro cúbico. Con oxígeno se produce un gas de mejor calidad, o sea, con un poder calorífico de 10 a 18 milijoules sobre Newton por metro cúbico, y es un proceso más costoso. Por esto se utiliza vapor de agua o CO2 que permite obtener una calidad similar a la producida con oxígeno, evitando los altos costos de operación. En este sentido, algunos de los criterios en los que se puede clasificar el método de gasificación son agente gasificante, forma de suministrar el calor, tipo de reactor y otros. La forma de suministrar el calor puede ser directa e indirecta. La directa es que el calor necesario proviene de la reacción de oxidación de la biomasa a gasificar, y el indirecto es que se le suministra calor por medio de un intercambiador, por ejemplo. El tipo de reactor, ya sea gasificador de lecho fijo o móvil, de lecho fluidizado, etc. Los gasificadores de lecho fijo o móvil son los que vemos en la imagen y se caracterizan porque disponen de un lecho sobre el cual la biomasa se mueve lentamente hacia abajo por el efecto de la gravedad, a la vez que se va produciendo la gasificación, como ya podremos visualizar en un momento. Entendido esto, el análisis termodinámico de un gasificador es imprescindible para la comprensión de los fenómenos que envuelven el proceso, para lo cual se hace necesario un balance de masa y energía cuantificando los parámetros que determinan su eficiencia y así poder evaluar su desempeño. Cabe destacar que este será único para cada gasificador. Así, el análisis termodinámico realizado por Lesme y colaboradores para un gasificador de lecho fijo, implementando en un sistema de generación de energía como el que se observa en la figura, fue planteado con base en la figura que vemos en el lado izquierdo, donde se evidencian entradas de masa de aire y combustible y salidas de masa de gas y ceniza. Asumiendo un estado estable, el balance de masa quedó de la forma: flujo de masa de combustible más el de aire igual al flujo de masa de gas más el de ceniza. Por otro lado, para conocer la calidad del gas generado, se planteó la ecuación de PCI, donde PCI de gas es el poder calorífico inferior del gas, que va a ser igual a la sumatoria de la fracción volumétrica del componente en el gas, en porcentaje, por el poder calorífico inferior de cada componente del gas. Entonces el componente va a ser CO, H2 o CH4. De manera análoga, la eficiencia en frío y caliente del gasificador se planteó como se visualizan en las ecuaciones en la pantalla, donde H de aire va a ser la entalpía del aire a temperatura ambiente, es decir, 27 grados Celsius, y H gas va a ser la suma de las entalpías de cada componente, que ya dijimos que es CO, CO2, H2 y CH4, como observamos en la fórmula de la pantalla. Finalmente, con el fin de evaluar las pérdidas de energía, se planteó un balance de energía donde la energía que entra, o sea, el lado izquierdo, es igual a la que sale, es decir, el lado derecho a la igualdad. Donde Q sub MA va a ser el calor perdido al medio ambiente, el Q sub ceniza va a ser el calor que se pierde con las cenizas, la temperatura sub ceniza va a ser la temperatura de la ceniza en el gasificador, asumiéndose constante de 800 grados Celsius, y C sub ceniza es el calor específico de la ceniza. Así, es posible evidenciar de todo esto que por medio del planteamiento de las eficiencias, balances de masa, de energía y la calidad del gas para cada gasificador, pueden conocerse diversos factores importantes en un proceso de gasificación, como la pérdida de calor hacia los alrededores, la masa de ceniza generada, la calidad del combustible y la eficiencia del equipo. A pesar del amplio uso de la gasificación en el sector energético, esta técnica también se ha utilizado en muchos otros campos como la nanotecnología. Prueba de ello es el estudio realizado por FEN y colaboradores, el cual se hace en la observación in situ de la gasificación y el crecimiento de nanotubos de carbono que utilizan catalizador de hierro.
La importancia de este estudio radica en que los nanotubos de carbono CNT han sido objeto de estudio intenso desde su descubrimiento, debido a sus excelentes propiedades y muchas aplicaciones prometedoras, y que en la actualidad el crecimiento de CNT por deposición de vapor químico catalítico ha traído mucho la atención debido a sus fáciles condiciones de preparación y el potencial de producción en masa. Para el proceso experimental se usó un HRT para las observaciones. El crecimiento de los CNT se realiza en un TENNAI F20 FEG, TEN modificado con hierro como catalizador y magnesia como soporte del catalizador, depositado sobre una rejilla TEN que contiene los CNT hechos por evaporación de electrones. La cámara se calentó hasta los 600 grados centígrados y luego se introdujo acetileno como precursor para iniciar el crecimiento. La presión utilizada fue aproximadamente 2 por 10 a la menos 3 torr. Otros equipos fueron el TGA, que pudo usarse para monitorear la reacción, y la espectroscopía de masas, que pudo usarse para detectar las especies residuales simultáneamente, y así explorar la química involucrada. De estudios TGA-MS se realizaron un analizador térmico simultáneo NETS STA499C a presión atmosférica. Pasa, por favor. Utilizando TEN, los investigadores observaron el proceso de crecimiento continuo de un nanotubo fuera del catalizador después de la introducción del acetileno. Cuando se bombeó el gas precursor fuera de la cámara, la reacción se detuvo y por tanto el crecimiento de CNT se detuvo debido a la falta de un precursor. Pero al poco tiempo el catalizador comenzó a consumir el CNT que había surgido de él. La figura que vemos en pantalla muestra el consumo de CNT de paredes múltiples por parte del catalizador. De esta se puede decir que durante este proceso los átomos de carbono en estado sólido del CNT fueron consumidos por el catalizador y transferidos muy probablemente a la fase de vapor. Este crecimiento se puede expresar con la reacción que vemos en pantalla. En el proceso de gasificación, sin embargo, no se introduce hidrógeno como reactivo y no se puede esperar ningún hidrocarburo como producto. Pasa, por favor. Investigadores también encontraron que se puede inducir al catalizador a consumir CNT o reiniciar su crecimiento cambiando el entorno del gas. De un análisis realizado a la figura de la izquierda, encontraron que la tasa de recrecimiento no fue constante, siendo lenta inicialmente, luego rápida y luego lenta nuevamente. La mayor parte del catalizador finalmente se encapsuló dentro de un nanotubo y se desactivó, mientras que el resto permaneció activo. De este modo pudieron ajustar la actividad de los catalizadores entre la gasificación y el crecimiento de CNT, controlando el entorno gaseoso. Adicionalmente se realizan estudios de TGA y espectroscopía de masa a la gasificación catalítica de CNT, obteniéndose las pruebas de TGA que estos pueden ser consumidos por catalizadores metálicos en presencia de agua o aire. En el caso de la espectroscopía de masa se usó para explorar más a fondo los mecanismos de reacción. En esa reacción los átomos de carbono en estado sólido en los CNT se transformaron en la fase de vapor catalizada por nanopartículas de hierro y se alejaron, mientras que se descubrió que los reactivos eran agua o oxígeno. Con esas pruebas también se encontraron que los catalizadores de hierro juegan un papel crítico en esa reacción, al transformar átomos de carbono en vapor de monóxido de carbono. Los átomos de carbono en interfaz vapor-catalizador pueden reaccionar con moléculas de agua y convertirse en monóxido de carbono, que se difundirá con el flujo de gas. Luego, los átomos en la interfaz catalizador-nanotubo se difundirán a la interfaz vapor-catalizador, como se muestra en la figura de la derecha. Con base a todo lo anterior, se puede concluir que durante las observaciones de TEN in situ del crecimiento de CNT, se ha encontrado que los catalizadores de hierro pueden consumir los CNT cuando se bombea el gas precursor a la temperatura de crecimiento y reiniciar el crecimiento cuando se reintroduce el gas. Estos procesos de consumir y reiniciar crecimiento se pueden repetir muchas veces con el mismo catalizador. El TGA junto con la espectroscopía de masas indica que la inversión de crecimiento observado en el TEN es en realidad gasificación catalítica de los CNT. Pasa, por favor. Y como mensaje para llevar para casa, tenemos que la gasificación es un proceso termodinámico que abarca una amplia gama de aplicaciones, desde el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía térmica y eléctrica, así como la producción de CNT en la nanotecnología, resultando en una alternativa versátil y útil para el aprovechamiento de recursos disponibles en nuestro planeta. Aquí le tenemos nuestras referencias y un agradecimiento.